En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hoy es Santa Catalina de Siena, la santa esta que tenemos acá, a la izquierda de la Virgen María, una de nuestras patronas también, que vivió por el 1300, trabajó mucho por la unidad de la Iglesia, en la época donde la Iglesia peor estuvo en cuanto a división interna, que llegaron a haber 2 papas simultáneamente, y ella trabajó mucho por la unidad de la Iglesia, además de ser una santa que por donde pasaba dejaba ese, vamos a decir, ese sentido de santidad. Dice que nadie se acercaba a ella que no saliera más bueno. Y bueno, como tenemos la dicha de tenerla como una de nuestras patronas, acá la Virgen de Pompeya le está entregando el rosario, la Virgen del Rosario, Nuestra Señora del Rosario de Pompeya, porque el santuario está allá en Pompeya, a Santo Domingo de Guzmán y a Santa Catalina de Siena. Y entonces también hoy vamos a pedir por el eterno descanso de Irma Ivone, por la salud de José Ramón de Arma, María Belén de Arma, Ernesto Carrión, Débora Villar y la salud de Rafael Vilela. Entonces, por estos difuntos y por estos 5 enfermos que hemos mencionado, ofrecemos esta Eucaristía en honor a Santa Catalina de Siena. Y antes de celebrar esta misa, le pedimos perdón al Señor por nuestros pecados. Tú que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has renovado la creación entera con tu resurrección, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, que otorgaste a Santa Catalina de Siena un amor intenso para contemplar la pasión de tu Hijo y para servir a la Iglesia, concédenos por su intercesión que tu pueblo, unido al misterio de Cristo, se alegre siempre en la manifestación de su gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tomamos asiento. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Desde Pafos, donde se embarcaron, Pablo y sus compañeros llegaron a Perge y Panfilia. Juan Marcos se separó y volvió a Jerusalén. Pero ellos continuaron su viaje y de Perge fueron a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los jefes de la sinagoga le mandaron a decir: hermanos, si tienen que dirigir al pueblo alguna exhortación, pueden hablar. Entonces Pablo se levantó y pidiendo silencio con un gesto dijo: escúchenme, israelitas, y todos los que temen a Dios. El Dios de este pueblo, el Dios de Israel, eligió a nuestros padres y los convirtió en un gran pueblo, cuando todavía vivían como extranjeros en Egipto. Luego, con el poder de su brazo, los hizo salir de allí y los cuidó durante 40 años en el desierto. Después, en el país de Canaán, destruyó a 7 naciones y le dio en posesión sus tierras, al cabo de unos 450 años. A continuación, le dio jueces hasta el profeta Samuel. Pero ellos pidieron un rey y Dios le dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, por espacio de 40 años.
Cuando Dios desechó a Saúl, le suscitó como rey a David, de quien dio este testimonio: he encontrado en David, el hijo de Jesé, a un hombre conforme a mi corazón, que cumplirá siempre mi voluntad. De la descendencia de David, como lo había prometido, Dios hizo surgir para Israel un Salvador, que es Jesús. Como preparación a su venida, Juan Bautista había predicado un bautismo de penitencia a todo el pueblo de Israel. Y al final de su carrera, Juan decía: yo no soy el que ustedes creen, pero sepan que después de mí viene aquel a quien yo no soy digno de desatar las sandalias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantaré eternamente tu amor, Señor. Cantaré eternamente tu amor, Señor. Cantaré eternamente el amor del Señor. Proclamaré tu fidelidad por todas las generaciones, porque tú has dicho: mi amor se mantendrá eternamente, mi fidelidad está afianzada en el cielo. Cantaré eternamente tu amor, Señor. Encontré a David, mi servidor, y lo ungí con el óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él y mi brazo lo haga poderoso. Cantaré eternamente tu amor, Señor. Mi fidelidad y mi amor lo acompañarán. Su poder crecerá a causa de mi nombre. Él me dirá: tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Cantaré eternamente tu amor, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Antes de la fiesta de Pascua, Jesús lavó los pies a sus discípulos y les dijo: les aseguro que el servidor no es más grande que su Señor, ni el enviado más grande que el que lo envía. Ustedes serán felices si, sabiendo estas cosas, las practican. No lo digo por todos ustedes, yo conozco lo que he elegido, pero es necesario que se cumpla la Escritura que dice: el que comparte mi pan se volvió contra mí. Les digo esto desde ahora, antes que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Les aseguro que el que reciba al que yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos con el tema de la fe, que Jesús nos pide tener fe. La fe es un regalo de Dios, es un don de Dios y también es una tarea del hombre. Es don y tarea, es regalo de Dios y esfuerzo humano. Nosotros creemos muchas veces que corremos con desventaja con respecto a los apóstoles, que los apóstoles tenían más facilidad para tener fe porque veían a Jesús. No, los apóstoles también tuvieron que hacer un esfuerzo de fe para entender a Jesús. Y los apóstoles terminan entendiendo a Jesús y creyendo en Jesús cuando lo ven resucitado. Antes no. Antes lo querían, sí, lo seguían. Y también creían que Jesús era el Mesías, San Pedro lo dice. Pero también tuvieron que hacer un esfuerzo grande. Fíjense en que nosotros no lo vemos a Jesús. Tenemos que creer que Jesús es Dios, que la Eucaristía, por ejemplo, tenemos que creer que la Eucaristía es Dios, que allí está Dios, que es Dios. Sin verlo, lo creemos por fe.
Y ellos también tenían que creer, el mismo esfuerzo que tenemos que hacer nosotros, lo tenían que hacer ellos. Porque cuando veían a Jesús, ¿qué veían? Veían a una persona como quien ve a otra persona. Se supone que por la sábana santa, que era 1,80 de estatura, más bien con complexión, normal, un hombre inteligente, un gran maestro, daba esa sensación, pero de ahí a darse cuenta que allí estaba el mismo Dios y era el mismo Dios, para entender eso tenían que hacer el mismo esfuerzo que tenemos que hacer nosotros para entender que Jesús está en la Eucaristía. O sea que esto nos vuelve a pedir, si bien como decimos, porque es antes que nada un regalo de Dios que hay que pedirlo todos los días, ese don de la fe, pero también tenemos que hacer el esfuerzo nosotros para comprender. Para nosotros vale aquellos que le dicen los apóstoles a Jesús, que eso lo tendríamos que decir todos los días: creemos, Señor, en ti, pero aumenta nuestra fe. Y Jesús le dice: si ustedes tuvieran fe como un granito de mostaza, etcétera, etcétera. Bueno, eso vale para nosotros también. Nosotros también tendríamos que pedirle al Señor todos los días la fe. Y escucharíamos la voz de Dios que nos diría: si ustedes tuvieran fe como un granito de mostaza. Porque el que tiene fe, la vida le cambia, como dice acá. Dice: les aseguro que el que reciba al que yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. O sea, si tenemos fe y recibimos a alguien en nombre de Dios, estamos recibiendo al mismísimo Dios. Los apóstoles, los misioneros, en definitiva es como volvemos al ejemplo clásico, es como un cable de electricidad donde en una punta está la fuente y en la otra punta está la lamparita que se prende, o el motor que se mueve. La lamparita que se prende o el motor que se mueve somos nosotros, nuestra vida que se transforma. Y la fuente de energía es el mismísimo Dios que nos cambia la vida, nos llena la vida. Aquellos: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y bueno, de la misma manera, si nosotros creemos en aquel que Jesús nos envía, nuestra vida tiene vida en abundancia. El misionero es esto. Por fe tenemos que darnos cuenta que ellos son lo que nos transmiten la fe. Son ese cable de la electricidad que conecta la fuente de energía con el aparato que se mueve, la luz que se prende. Vamos a pedirle al Señor que lo mismo que lee. Aunque escuchemos la voz de Dios que nos diga: si tuvieran fe como un granito de mostaza, le pedimos al Señor que día a día aumente nuestra fe. Amén, que así sea. Presentamos al Señor nuestras peticiones. A cada intención respondemos: tú que eres fiel, escúchanos. Tú que eres fiel, escúchanos. Para que con obras y palabras la Iglesia anuncie la eterna fidelidad de Dios, que por Cristo nos salvó, oremos al Señor. Tú que eres fiel, escúchanos. Para que el Papa, los obispos, los sacerdotes, los religiosos y todos los ungidos en el bautismo seamos testigos de la misericordia de Dios, oremos al Señor. Tú que eres fiel, escúchanos. Para que nuestros gobernantes no traicionen nunca a nuestro pueblo, sino que lo sirvan con honestidad y responsabilidad. Oremos al Señor. Tú que eres fiel, escúchanos. Para que cuantos han abandonado la fe o se han alejado de la Iglesia, acojan nuevamente a Jesucristo, el enviado del Padre, oremos al Señor. Tú que eres fiel, escúchanos. Para que Dios, que vela por su pueblo, auxilia a los agonizantes, les dé su gracia y los acoja en su reino, oremos al Señor. Tú que eres fiel, escúchanos. Para que Jesús sea el centro de nuestra vida y le imitemos en su entrega incondicional, oremos al Señor. Tú que eres fiel, escúchanos. Oremos también, hermanos, por todos los que sufren a causa de la actual pandemia, especialmente por los enfermos, los que se encuentran en situación de peligro, los que sirven en la salud, para que Dios nuestro Padre los sostenga y auxilie,
y a los fallecidos les conceda la luz y la paz que no tienen fin, oremos al Señor. Tú que eres fiel, escúchanos. Recibe, Padre Santo, en tu bondad, en tu corazón, todas estas peticiones. Te pedimos por la salud de los enfermos y el eterno descanso de los fallecidos que hemos nombrado. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio, que es mío y de ustedes, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, este sacrificio de salvación que te ofrecemos en la conmemoración de Santa Catalina de Siena, para que, instruidos por sus enseñanzas, podamos darte gracia con mayor fervor. A ti, único Dios vivo y verdadero. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Daniel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Te pedimos especialmente hoy por el eterno descanso de Ivone y de Irene. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires, el beato Bartolomé Longo, Santo Domingo de Guzmán, y especialmente hoy Santa Catalina de Siena, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oración para la comunión espiritual. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, sé que estás realmente presente en el santo sacramento de la Eucaristía. Te amo sobre todas las cosas y experimento tu presencia en mi vida. Ahora no me es posible recibirte en cuerpo y sangre, pero alimentado por el pan de la palabra, creo firmemente que estás en mi corazón, por eso te abrazo y me uno por entero a ti. Permanece en mí y ayúdame para que nunca me separe de ti. Amén. Oremos. Padre, concede la vida eterna a quienes saciaste en esta mesa celestial, en la que Santa Catalina encontró también el alimento temporal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Vamos a rezar la oración a nuestra Madre y Patrona, la Virgen de Pompeya. Oh Virgen Santísima del Rosario de Pompeya, alentados por las palabras, si quieres alguna gracia, recurre siempre a mí que soy tu madre. No puedo menos que venir lleno de esperanzas ante el trono de tus misericordias, que para remediar nuestros males has querido colocar también en esta nueva Pompeya de Montevideo, donde tantos enfermos han recobrado la salud, tantos afligidos consuelo, tantos oprimidos por esta vida han conseguido por tu mediación verse libre de ellos. Dígnate, oh Madre querida, dirigir hacia mí tus piadosos ojos y concédeme la gracia Que humildemente solicito a tu maternal corazón. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, glorifiquen a Dios con sus vidas, vayan en paz. Demos gracias a Dios.